Sí, gracias, Daniel. Yo diría que el caso de República Dominicana, como en general en toda América Latina, tiene que verse como parte de un proceso. Lo que pudimos hacer durante nuestro mandato tenía mucho que ver con lo que venía ocurriendo desde antes. Yo diría que en el caso de la región, hemos estado celebrando en los últimos tiempos el bicentenario de la independencia, y la independencia hay que interpretarlo como un acto de ruptura con el orden colonial europeo que teníamos en el siglo XIX. Y desde ese momento en que se produce la ruptura con el orden colonial y se crea el Estado-nación en cada uno de los países de América Latina, siempre estuvo el ideal democrático. Pero este ideal democrático en realidad nunca se pudo materializar, no se pudo cristalizar, con excepciones, en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. República Dominicana igual. Y no es sino después de la Segunda Guerra Mundial cuando iniciamos el péndulo hacia la democracia con altibajos. Y yo diría que ya definitivamente, como lo dijo usted, Daniel, al principio de este encuentro, es en los últimos 35 años que podemos hablar de una tendencia hacia la consolidación de la democracia en América Latina. Y, por cierto, empezó en República Dominicana, en el 1978, con el proceso electoral que se produjo y con la presión que vino desde fuera, se logró la alternancia de poder. Y ya los años 80 en América Latina y en República Dominicana ha sido el de ir consolidando este proceso democrático, que en principio significa el cómo se accede al poder. Yo creo que cuando hablamos de reformas y la importancia de las instituciones es cómo se accede al poder. Y hoy día hay solo una manera legítima, aceptable de acceder al poder, que es por la vía del sufragio universal. No fue siempre así en la región. Teníamos golpes de Estado militares de derecha y movimientos rebeldes armados de izquierda. Bueno, hoy día ya eso no goza de la legitimidad que podía tener en otros tiempos porque hay una regla de juego que garantiza el acceso democrático al poder. Ahora bien, una vez en el poder, efectivamente se requiere establecer las reglas de juego para la gobernabilidad y para la convivencia. Y esto empieza por la Constitución de la República. Porque la Constitución, al fin y al cabo, es el establecimiento de reglas de juego para limitar el ejercicio del poder. La Constitución lo que hace es que establece los límites al gobernante de cómo se ejerce el poder. Y ahí existen los mecanismos institucionales. Que el problema de América Latina a veces es que no se ejecutan esos mecanismos institucionales. No hay necesidad de producir el golpe de Estado cuando existe la posibilidad del enjuiciamiento político del gobernante. Si se hace por esa vía, no se ha quebrantado el orden constitucional, se ha hecho en democracia y se ha logrado la revocación de un mandato que no está siendo representativo del interés nacional. Entonces, los mecanismos existen y existen normas para eso. En el caso nuestro, de República Dominicana, al llegar al gobierno en el 1996, por vez primera, estábamos en franca minoría. Un senador de 32 y 4 diputados de 120. Y sin embargo, al terminar mi último mandato, fue a la inversa. 31 senadores de 32 y 100 diputados de 120. Lo que indica que es posible evolucionar dentro del sistema democrático, siendo minoría, poder eventualmente constituirse en mayoría. Ahora, ¿cómo lo logramos? Aún siendo minoría, un solo senador de 32, el diálogo permanente con la oposición sobre la base de un programa nacional que atienda al interés nacional obliga forzosamente a algún tipo de entendimiento por el rol que juega la opinión pública. La opinión pública es capaz de presionar a los actores políticos para que se produzca el diálogo y el consenso sobre temas de interés nacional. Eso evolucionó de tal manera que ya en la última etapa hicimos una reforma constitucional sobre la base del diálogo nacional, la apelación a las organizaciones cívicas para que presentaran sus puntos de vista, sus perspectivas acerca de cómo debía producirse la reforma constitucional. Todo esto se recogió en un equipo técnico de trabajo, juristas especializados en derecho constitucional, pero esa combinación de interpelación popular y mecanismos técnicos jurisdiccionales permitió una reforma constitucional consensuada en la República Dominicana. Igual, el tema de una estrategia nacional de desarrollo hacia el año 2030. Siempre hemos visto que uno de los problemas que tenemos en la región es que los ciclos políticos electorales no coinciden con los ciclos de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, ¿cómo, con interrupciones cada 4 años, porque puede venir un nuevo gobierno,
Sin embargo, puede haber políticas de Estado de largo plazo. Bueno, pues yo creo que eso se logra sobre la base del pacto, el pacto político entre los actores. Y en la República Dominicana, la reforma constitucional, la reforma administrativo-financiera y la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 se ha logrado sobre la base del diálogo político. Eso implica la madurez de los actores políticos en un sistema democrático.